Otro error de estrategia básica. ¿Cómo se va a plantar con 16 suave? Contra un 3. No puede ser. Aquí es pedir. ¿Por qué se plantó? ¿Quién en su sano juicio se planta con 16? Ya, esto no es un error. Esto es un horror de estrategia básica. Bienvenidos a todos a un nuevo video en Split Aces. El día de hoy vamos a analizar un video que me salió en el feed de YouTube, el cual me llamó mucho la atención, que indicaba que se podía contar cartas online. Bien, esto es una completa falacia. Bien, simplemente online no se puede por las condiciones terribles que hay en el juego. En el análisis voy a explicar un poco sobre este tema. Y bien, vamos a analizar y vamos a ver cómo es que este creador de contenido va a sustentar el título que tiene en el video. Les digo, si es un jugador avanzado bueno, yo supongo que en algún momento va a decir que esto es únicamente para fines de enseñanza y que online simplemente no funciona. Bien, debería llegar a esa misma conclusión. Veamos el video. Hoy se viene un video bien interesante porque ya tiene mucho tiempo que no cuento cartas. Y todos los que no saben contar cartas, hoy voy a dar un resumen muy rápido de cómo se cuentan cartas en el Blackjack. Del por qué ya no es efectivo, pero es muy dinámico aplicarlo. Hoy lo voy a aplicar. Si la cuenta sube, yo voy a... Bien, ya cayó en una falacia. Le he dejado hablar, pero ya cayó en una falacia. Hoy lo voy a aplicar, dice. Recuerden, chicos, esto online, bueno, lo puedes aplicar, pero vas a perder. O sea, no se puede aplicar, yo le digo, porque no quiero que pierdan dinero. Por eso no se debe aplicar. O sea, tú lo puedes intentar, pero no te va a funcionar. subir. Eso significa que si las cartas que quedan están a nuestro favor, yo voy a subir mi apuesta pues porque están a nuestro favor. Pero intentaré explicar todos los detalles. Entonces de aquí se van a ir con una idea muy general de cómo se cuentan cartas, cómo es que se lleva el registro de todas las que salen para ver cuáles quedan y si las que quedan están en nuestro favor o nuestra contra. Si nos conviene subir la apuesta o bajarla, ¿vale? Se van a ir con una idea general. Yo lo voy a intentar aplicar lo mejor que pueda, espero no equivocarme. Pero A ver, ¿cómo que espero no equivocarme si se supone que nos vas a enseñar? Ya, estamos en este empezando mal. tipo Estamos tutorial no empezando te muy mal. enseño al 100 todo el método y todos los sistemas del conteo de cartas en el Blackjack por si los quieren Bien, checar. él está Ok. entrando a una mesa que está ya Primeras a rondas sin mitad contar de cartas. juego, ¿no? Y Primeras como rondas ven sin contar. aquí ya salieron cartas. Así que, bueno, supongo que va a tener que esperar a que termine todo el zapato para que recién empiece a contar. Cartas, estoy ocupando 2 lugares. Les voy a dar un pequeño Bien, está resumen y apostando dos después empezamos a lugares. contar cartas. Interesante. ¿Vale? Lo primero, intentaré no dar tanta vuelta, sino ir de lleno, intentando ser lo más claro posible. Vamos aquí a apostar, lo mínimo que se puede apostar son 100 y ahí están, ¿vale? Lo primero, en el Blackjack, las cartas del 2 al 6 le ayudan al croupier y nos perjudican a nosotros. ¿Por qué? Porque esas cartas del 2 al 6 provocan que nosotros formemos números pequeños y que no podamos tener un 20 o 21, que es lo que queremos que salga desde el inicio, ¿no? Y esas cartas le ayudan a la croupier porque puede sacar muchas cartas pequeñas. Tenemos... Ya, acá no dejé de hablar. Acá dejé de hablar para escuchar, bueno. Supongo que va a explicar un poco a modo muy general. Voy a darle ese voto de duda. Muy general de por qué las cartas pequeñas benefician al dealer y por qué las cartas altas nos benefician a nosotros. Bueno, yo voy a estar explicando esto un poco más adelante. Voy a dejar que termine él. Ya, el tema es que, discúlpeme, pero yo ya me fío muy poco de él porque ha cometido un horror de estrategia básica. Recuerden, él está jugando dos posturas. ¿Qué tenemos aquí? 16. ¿Qué tiene el dealer? Un 10. ¿Cuál es la decisión óptima? Rendirse, pero como en casino online no te puedes rendir porque te han quitado esa regla tan a favor del jugador, entonces lo que tienes que hacer es pedir. Ahora, no sé que alguien me puede explicar por qué el tipo no pidió. Porque un jugador que me quiere enseñar o que nos quiere enseñar cómo se cuentan cartas, ¿cómo es que no pide carta en esta situación? Son 4. Vean cómo los números chicos me perjudican. Salen números chicos Bien, y se me plantó perjudican. 16 contra 10. Error. Eso a mí me hace no Ya llegar a déjenme números desconfiar grandes y de rápido alguien puedo que pasar no como conoce mejor estrategia básica ahora. perfecta. A la croupier los números chicos le ayudan, porque si ahí hubiera salido un número chico, no se pasa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la primer regla. Cartas del 2 al 6, en lo general, a nosotros nos perjudican y a la croupier le ayuda, porque el croupier puede formar un 6
Tiene que sacar otra carta y es un 2, ya tiene 8. Puede sacar otra carta y es un 3, ya tiene 11. Puede sacar otra carta chica, es un 4, ya tiene 15. Y luego puede sacar un 4, 5, 6 y no se pasa y forma una buena mano. Me parece que está hablando de situaciones hipotéticas donde el dealer te saca, no sé cuántas cartas ya mencionó, ¿5? ¿6? Si el dealer te saca un 2, el dealer te saca un 4, te arma 21. Amigo mío, tú no puedes saber qué cartas vienen en el zapato. Ya, pero en términos ya súper generales, le vamos a dar ese voto de confianza. En términos súper generales, sí, las cartas pequeñas le favorecen al dealer. Sí, es verdad. Y nos perjudican a nosotros. Bien. Pero en términos muy generales, ¿no? De verdad, muy generales. Eso es, las cartas chicas perjudican a la croupier. Digo, ¿Qué dijo? Ayudan al croupier y nos perjudican a nosotros. Mire, ya no me está gustando lo que estoy viendo y recién estamos empezando el video. ¿Cómo par de 8 contra 10 no va a abrir? Ya van 2 errores de estrategia básica que está cometiendo. Ya van 2. ¿Qué tan fiable puede ser alguien que falle en la estrategia básica? Bueno, continuemos. ¿Qué es lo contrario? Las cartas altas. Par de 8 contra 10 se abren, chicos, recuerden. Tienen que abrir par de 8 contra 10. Y el 10 hace que se pase. Para indicarles un poco más, tal vez alguien tenga miedo. ¿Por qué voy a abrir par de 8 contra un 10 y digamos, hipotéticamente me pueden dar acá 10, 10, tengo 18, ¿no? Y el dealer puede tener 20 y te gana la apertura. Sí, puede pasar, pero el tema es que la estrategia básica es el cuadro de decisiones, bueno, el cuadro de las mejores decisiones en comparación a otras. Por ejemplo, para que entiendan esto un poco mejor, par de 8 contra 10 se abre. ¿Por qué? Porque a diferencia de estar pidiendo o plantándote, si esta situación se repite en muchas manos, vas a perder menos dinero abriendo los 8. Sí, la estrategia básica se armó en base a simulaciones y compararon par de 8 contra 10. Si pido, pierdo cantidad X. ¿No? Si me planto, pierdo cantidad Y. Pero si abro, pierdo cantidad Z. Bien, entonces determinaron que la manera de donde se pierde menos dinero es la manera abriendo los 8. Bien, esa es la estrategia básica para los que sepan. Bueno, para que sepan. Vean, analizando un poco las decisiones de la estrategia básica. El 10 hace que se pase. ¿Lo vieron? Tal vez haga un video de cuál es la probabilidad de cada combinación de la estrategia básica. Es un tema muy interesante. Pero como les digo, la estrategia básica es eso. O sea, simplemente se comparan todas las decisiones posibles que tienes por tomar. Y se toma la óptima. La estrategia básica es el cuadro de decisiones óptimas. Rey y as nos ayudan porque nos hacen formar 20 o 21 y esas cartas hacen que el croupier se pueda pasar. Pero ya van 2 errores de estrategia básica. Me está preocupando. 7, 8 y 9 son neutrales. Esas cartas no ayudan. Tengo un 13. A ver, él está hablando del sistema Hilo. Bueno, de cómo categorizaron a las cartas de acuerdo al sistema Hilo. Cuando se cuentan cartas, solo hay que, vamos a ver, vean, ahí sale un 10, se pasa y nos ayuda a nosotros, ¿estamos de acuerdo? Y cartas chicas le benefician. Vean, la carta chica le benefició, pero yo me voy a ver, está hablando de cosas de verdad muy generales, ¿ok? Bueno, tampoco se quiere explayarme tanto en este video, el tema es analizarlo. Bien, el tema es que ¿cuál es la principal desventaja del Blackjack y por qué las cartas pequeñas nos perjudican? Bueno, la principal desventaja que tenemos en el Blackjack, la número 1, es que nosotros jugamos primero. Ok, si tenemos cartas pequeñas que al fin y al cabo nos permiten armar peores combinaciones, bien, nosotros por querer aproximarnos a 20, 21, o sea, manos que puedan derrotar a la del dealer, vamos a tener que pedir carta. ¿Ok? Pero si nos pasamos de 21, perdemos automáticamente. O sea, no importa si el dealer se pasa después. Ya no importa nada. Perdiste tu dinero si tú te pasas. Bien, ahora, ¿por qué las cartas pequeñas ayudan al dealer? Bueno, porque el dealer tiene una regla especial a diferencia de nosotros. El dealer tiene que ir pidiendo cartas hasta tener por lo menos 17 puntos. Bien, por eso las cartas pequeñas le ayudan en ese sentido de esa regla. Bien, puede formar mejores manos sin pasarse. Por eso le ayudan las cartas pequeñas. Ahora, las cartas altas nos benefician a nosotros. ¿Por qué? Precisamente
Si sale una carta Bueno, después de esta ronda mejor les explico por qué 6, las sumamos cartas altas 1. nos benefician. Si sale 10, ya cuina, rey o as, restamos 1. Si sale 7, 8, 9, Bien, ya no está sale hablando nada. del sistema Como Hilo, ahorita, claro. vean, Cartas altas empezamos valen en menos 1, ceros y cartas vean, pequeñas más valen más 1, 1. menos 1 da 0, menos 1 vamos en menos 1. Ya, acá tengo que acotar algo. No es que cuando tú, a ver, cuando tú juegas, no es que vas a contar cuando se te pegue la gana, ¿ok? Para contar cartas tienes que hacerlo con un zapato fresco, un zapato nuevo. No tiene que haber ni una sola carta ya jugada. Como ven acá ya se ha jugado baraja y medio, ¿ok? Así no funciona, no es que tú te sientas a mitad del zapato donde esté el zapato de descarga. No es que tú te sientas y dices, bueno, porque yo digo que es cero, va a ser cero. No, así no funciona. Así vas a ir a perder dinero. Bien, una acotación que me parece que él no la dijo. Bueno, yo se las digo. Así no es. Hagan rápido las cuentas en este 11 doblo. Y acá me planto, estoy contando. Cartas del 2 al 6 sumamos 1. Cartas 10 ya cuina y rey restamos 1. Aquí vamos en menos 1, con el 7 no se hace nada y con el rey vamos en menos 2. ¿Ya lo vieron? Ya ¿Qué? estoy contando. ¿Qué está hablando este tipo? Al fin, miren, parece que al final y al cabo va a ser este video, va a tener que rectificar el video que él hizo. Estamos en menos 3. Bueno, para que no me llamen loco. Aquí, para los que conozcan el Hilo, al toque lo habrán podido deducir. Pero para los que no conozcan, bueno, aquí se los demuestro. Carta alta, carta pequeña se cancelan. Por eso es poco práctico estar contando carta por carta, porque te puedes liar. Bien, carta alta, carta pequeña se anulan. Acá menos 1, menos 1, menos 2. Con esto menos 3. Estamos en menos 3. Bien. No se hace nada. Ya, déjeme decir que me poco fío de alguien que comete errores de estrategia básica y al mismo tiempo no puede llevar bien el conteo. Discúlpeme por ya estar dudando. Creo que no voy a llegar al final del video. Muchas cartas negativas que son 10, ya, cuina, rey y as. Y siempre que contamos barajas completas, la cuenta queda en ceros. Entonces, si ahorita la cuenta va en negativa, significa porque salieron muchos 10, ya, cuina, reyes o ases, que son los que nos convienen. Bien, para terminar la idea que les dije sobre el tema de por qué las cartas altas nos favorecen. Bueno, cuando quedan más cartas altas en el zapato tenemos más probabilidad de tener mejores manos, es cierto, pero el dealer también puede tener esas buenas manos. Ok, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia, amigos míos, es el blackjack. Como saben, el blackjack cuando nosotros lo obtenemos, tenemos un pago adicional de 1.5. Bien, por eso es importante sentarse en estas mesas que dicen pago de 3 a 2, que es 1.5 tu apuesta. Bien, eviten las mesas de 6 a 5. Bien, tenemos que estar en mesas de 3 a 2. El pago es de 3 a 2. Bien, y si el dealer obtiene blackjack, como saben, solamente se lleva una apuesta original, no se lleva más. Del mismo modo, ¿por qué nos beneficia que si hay muchas cartas altas? Si el dealer tiene una mala mano inicial, es más probable que se pase de 21, porque el dealer no puede evitar esta regla. El dealer tiene que seguir pidiendo cartas hasta formar 17. Cosa que nosotros no tenemos que seguir eso. Nosotros tenemos la estrategia básica y nos podemos plantar de acorde, bueno, con el valor que nos diga la estrategia básica que sea conveniente. Bien, el dealer no puede hacer eso. Esa es una ventaja. Esta regla le juega en contra al dealer. Pero si ya salieron muchos de esos, entonces significa que acá en el tablero o que en el sabot, significa que en el sabot, si la cuenta va negativa, ¿qué necesitamos para que se empareje? Ahorita no estoy contando cartas otra vez, ¿vale? Estoy todavía dando explicación y ahorita empezamos a... Vean cómo las cartas chicas le ayudan a la croupier, ¿ya vieron? Cartas chicas le ayudan. Entonces, continuando... Viejo, discúlpeme, pero esto ya está llegando a ser un poco vomitivo. Discúlpeme. Le he dejado explicarse. Pero ¿por qué me tengo que fiar de él? Que no sabe estrategia básica. 12 contra 2 es pedir. Acá tiene un 12. No entiendo por qué no pidió. No entiendo por qué no pidió. Alguien seguro debajo de un puente me puede decir, oye, Split Aces, 12 contra 2, hay una desviación donde te puedes plantar. Sí, pero él ni siquiera ha hecho una conversión real. O sea, no está hablando nada de blackjack avanzado. Desviación es un tema avanzado. O sea, no me está hablando nada de eso. Está cometiendo el error más simple. Ya me estoy empezando a molestar, en serio. Pensé que no iba a ser tan malo como lo que estoy viendo.
Ahorita no estoy contando Ahora, cartas el otra tema es vez, ¿vale? este. Estoy No es que todavía tú dando cuentas, explicación. paras, Ahorita cuentas, empezamos a paras, ¿no? vean cómo las cartas No chicas le puedes ayudan a la interrumpir el croupier. ¿Ya conteo. vieron? Cartas chicas le No es ayudan. que tú cuentes cuando se te Entonces, pegue la gana, continuando como les con el digo. conteo. ¿Cuántos llevan? Llevan 3 Si errores, ¿verdad? De la estrategia cuenta va básica. en negativo 3. es porque salieron muchas cartas 10 ya Queen a Reyes, ¿vale? Eso significa que quedan muchas cartas que suman +1. ¿Por qué? Porque al final la cuenta debe de dar 0. Si vamos en -10, significa que salieron muchas cartas grandes. Y eso significa que quedan muchas cartas chicas en el sabot. ¿Vale? El sabot es esta plataforma que está acá. Aquí me puedo arriesgar a doblar y aquí me planto. ¿Vale? Entonces, si la cuenta va negativa, eso significa que quedan muchas cartas pequeñas en el sabot. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Y qué pasa? Esas cartas hacen que la croupier le vaya mejor. Son las cartas que benefician al croupier. Bueno, yo ya les expliqué Si por la qué le cuenta va en beneficia. +10, significa que salieron muchas cartas. Miren, creo que ya 8 minutos y me está repitiendo lo mismo una y otra vez. Se le está olvidando el tema importante. O sea, hasta ahorita no toca el tema de que tienen que empezar el conteo con zapato nuevo. No entiendo por qué no está hablando del tema de la conversión al conteo real. Ese es Jacks, Queen a Reyes. O sea, se está pasando muchas cosas, la verdad. Ya, y eso sin contar que ha cometido 3 errores de estrategia básica terribles, ¿eh? No nos conviene. Si la cuenta va positiva, Ya, discúlpenme, pero ya déjenme dudar. Permítanme dudar de todo lo que está hablando. De dinero posible. Aquí me voy a plantar en 2 y desde aquí vamos a empezar a contar cartas. Viejo, no, pues ya no te pases. No te pases. No te pases. Chicos, no voy a llegar al final del video. Otro error de estrategia básica. ¿Cómo se va a plantar con 16 suave? Contra un 3. No puede ser. Aquí es pedir. ¿Por qué se plantó? ¿Quién en su sano juicio se planta con 16? Ya, esto no es un error. Esto es un horror de estrategia básica. Ya no le creo nada a lo que dice este tipo. Es un vendehumo. Mi hermano, la cuenta va en -1, sigue en -1, está en -2 y con la carta de la croupier está en 0 en este momento. +1, 0, ¿vale? A partir de ¡qué daño! voy a empezar a contar cartas. O sea, si fallas en lo más simple que es la estrategia básica, ¿cómo esperas, contar cartas? No entiendo. La cuenta va en 0 y nunca empezamos hasta que se vuelva a mezclar el sabot, ¿vale? Ahorita la cuenta va en Miren, 0, estaba tan feliz en esta tarde. Que nunca vamos a cambiar. En serio, les digo, no pensé que iba a ser esto tan malo, de verdad, no pensé que iba a ser tan malo, pensé que sí iba a decir algunas imprecisiones, porque explicarlo mientras juegas puede ser algo complicado, ¿no? Pero está hablando puras medias verdades, está jugando mal para empezar. Si la cuenta logra subir, yo voy a subir mi apuesta. Miren, yo le hubiese pasado que hubiese cometido errores de explicación, pero no errores de juego. Está jugando mal. +2, +1. Bueno, ya, no sé ¿qué dijo? La cuenta va en 0. Bueno, es 0 porque él lo dice. +2. La cuenta es 0 porque el señor lo dice. Olvídense de todo esto. Vale, la cuenta está hipotéticamente 0, ¿ok? Y yo me planté y me equivoqué. Se plantó 7 contra 6. Es que me equivoqué, ¿cómo aparecen? Me equivoqué. ¿En serio te equivocaste o no sabías la decisión? Ya ni siquiera sé qué creer. Pero bueno, la cuenta va en +1. Ya, chicos, también para los que ya conozcan un poquito más ese tema, no cuenten así, no cuenten carta por carta, de verdad. Se van a complicar más. Lo mejor es esperar a que las cartas salgan y hacerlo por pares. Carta alta, carta pequeña se cancelan. Bien, esto con esto se cancela. +1. ¿Ven que es más práctico? Háganlo así. Para los que ya sepan, ¿no? La cuenta va en +1. La cuenta va en +2. La cuenta va en +3. La cuenta va en +4. La cuenta va en +5, ok. La cuenta va en +5. Es muy probable que pronto salgan 10 y ases. Entonces, me voy a arriesgar a apostar el doble. La cuenta va en +5. Ahorita. A ver, amigo. Sí, la cuenta va en +5. Ya, hipotéticamente está en +5, ¿no? Pero ¿cuál es el detalle? No puedes apostar el doble simplemente porque se te pega la gana. Bien, tienes que hacer ese +5. Tienes que hacer una conversión al conteo real. Ya, vamos a suponer que sí, es un +5. ¿Ok? Estamos suponiendo que es un +5. Tienes que dividirlo entre la cantidad de barajas que hay aquí. Ok, con eso hay ese conteo real.
De acorde al sistema Hilo, por cada más uno real, la ventaja del jugador se incrementa en un 0.5% aproximadamente. Bien, pero también esto nos sirve para saber cuándo el casino tiene más ventaja, porque si la cuenta es negativa y hacemos la conversión y tiene un menos uno real, la ventaja que tiene el casino intrínsecamente en el propio juego se incrementa un 0.5%. Por eso debemos evitar jugar cuentas negativas. ¿Ok? Todo lo que les he dicho, bueno, en términos sencillos debería decirle al menos sobre el tema del true count, ¿no? La conversión al conteo real. Correcto ese más Y de acorde a, disculpe, de acorde a ese porcentaje que vamos ganando, recién ahí podemos mover la apuesta, lo que está haciendo él. Ahora, no es que es un poquito positivo la cuenta y yo voy a apostar el doble, el triple, no. Hay todo un análisis. A este análisis se le llama bet spread, analizando el bet spread. Salieron muchas cartas, que hay que sacar cuenta real y todo eso, pero lo estoy simplificando. Ah, no, sí lo menciono. A ver, vamos a escuchar, a ver. Correcto ese más 5, pero es un ejemplo. La gente que juega Blackjack ya sabe que ya salieron muchas cartas, que hay que sacar cuenta real y todo eso, pero lo estoy simplificando. Ah, vale. Sí dice, la gente que ya sabe, ellos ya saben ya. Y la gente que no sabe. Chicos, me va a ser muy difícil de verdad llegar a este video. Voy a ver unas cuantas manos más. Esta es la razón de verdad por la que las personas que compraron Beat the Dealer en los años 60, ¿bien? Perdieron su dinero al momento de ir al casino. Porque leyeron un libro y, bueno, confiaron en alguien, pero no llegaron a dominar la técnica, el sistema, fueron al casino y van a perder. Bueno, esto lo que está haciendo él es malinformar. ¿Ok? Está mal informando. O sea, eso es muy macabro, la verdad. Porque, miren, o sea, se está desligando totalmente de la responsabilidad que puede tener él. ¿No dicen? Escúchenlo, si no me creen, escúchenlo. Muchas cartas, que hay que sacar cuenta real y todo eso. Que Desde aquí. Ya sabe. Todavía no es tan correcto ese más 5, pero es un ejemplo. La gente que juega Blackjack ya sabe que ya salieron muchas cartas, que hay que sacar cuenta real y todo eso, pero lo estoy simplificando a lo más que puedo. A ver, ¿qué tal lavada de manos? ¿Qué tal lavada de manos? O sea, la gente que ya sabe, bueno, ellos ya saben, ¿no? ¿Para qué les voy a explicar? Pero ¿acaso todo el mundo sabe, amigo mío? Miren, después de esto voy a ver los comentarios. Espero que nadie le haya hecho caso, la verdad. Espero. Bien, chicos, los que no saben, entiendan que esto del sistema de conteo de cartas es algo más complejo. Bien, no es así de simple, no es que la cuenta es positiva, ya puedes mover apuestas, ya puedes derrotar a la casa. No, o sea, hay toda una matemática detrás y es un poco complejo. Inclusive tratar de resumirlo también se hace un poco extenso el tema. Bien, ¿por qué creen que mis lives duran como una hora? Y eso que yo lo hago lo más resumido posible, pero yo les doy las bases para ser un jugador avanzado. Ahí está un 9, ahí está otro 10, ahí está otro 10, ahí está un 4. Híjoles. Salieron los 10 que pensábamos que iban a salir, lo malo que no nos salieron combinados. Toca pedir y toca pedir. Entonces, si la cuenta va en más 5, con mi primer vano va en más... Disculpen. Chicos, si ustedes son jugadores inexpertos y ven esto, no le hagan caso en lo absoluto, la verdad. O sea, por su propia boca dice, ¿no? Los que juegan ya saben. Y hay los que no juegan, la mayoría de personas no juega Blackjack perfecto, amigo mío. No. Y los casinos adoran a esas personas que creen que saben jugar Blackjack. Y al final van a perder dinero simplemente. Cartas para que ustedes tengan una idea general. Ahora, la cuenta va en más 4. Ahorita continúo avanzando con la cuenta y les doy la otra explicación que quizás es la explicación más importante del conteo de cartas en la actualidad. Ok, ¿vale? A ver. La cuenta va en más 4, más 3, más 4, más 5, más 6. La cuenta va en más 6. Nos tenemos que plantar y la cuenta va en más 6. ¿Vale? Vamos a ver. La cuenta está en más 6. Ese jugador pidió, está loco. Más 6, la cuenta sigue estando en más 6. Sigue estando en más 6 la cuenta. Más 7, ¿vale? La cuenta está en más 7. Aquí llevo la cuenta 5 más 2 son 7. Y como la cuenta subió, voy a apostar el doble. Otra vez ese error. No es que apuestas más cuando se te da la gana. Hay un análisis. No lo puedo cancelar, no. La cuenta va en más 7. Yo tengo explicado cuánto hay que apostar dependiendo cómo vaya la cuenta y cómo vaya la cuenta real. Esas son otras cosas a las que ahorita no nos vamos a meter. La cuenta... Pero si lo tienes explicado, ¿por qué no lo aplicas?
de las cosas más importantes, ¿no Va en crees? más 7, más 8, más 9, más 8, más 7, más 8, más 7, más 6. La cuenta va en más 6, ¿vale? Ahora, me estoy equivocando aquí. La cuenta va en más 6. Sabíamos que iban a salir muchos dieces y ahí están los dieces. Ahora la cuenta va en más 7. Todavía quedan muchos dieces sobre la baraja porque la cuenta va en más 7. La cuenta va en más Espero 8. que no ¿Ok? cometa más La errores de cuenta va en estrategia más 8. básica. Es muy Por lo probable menos. que la croupier tenga 20. Y Ay, qué sabíamos que iban a tarde tan salir tranquila 10 que y ahí tenía. están. De verdad La cuenta sigue me ha estando molestado en un más poco 8. esto. ¿Vale? No lo voy a negar, me ha molestado un poco esto. Sabíamos que Esta podía es la razón por perder la que los 20 dólares jugadores y nos lo dice la cuenta. bueno, Con ese 10 que sacó ya la que cuenta va en creen más que 7, saben un ¿vale? poco Ahora, porque siguieron a tal déjenme persona, repito mi creen que apuesta. ya La son cuenta va en jugadores más 7. buenos, Voy a arriesgar a pierden y apostar después el están doble insultando también. a todo el A sistema. ver si ya nos tocan, porque por ahí deben de llegar los 20 si los haces. Ya veo de dónde Pero, salen esas ¿por qué el personas. conteo ya no es efectivo? Para que el conteo valga la pena, imagínense, estas cartas son un montón de cartas, ¿no? Imagínense que la cuenta vaya en más 10 y quede un bonchecito así de cartas. ¡Puf! Está cargado de 10 ese cachito. Vale, entonces, para que la cuenta le podamos sacar provecho, necesitamos que salga mínimo el 50% de todas estas cartas. Digo, mínimo el 80% de mínimo. Pero aquí ya falta muy poquito para que el sabot lo corten y se mezcle todo. ¿Por qué creen ustedes que el sabot lo cortan ahí tan rápido? A la mitad. ¿Por qué? Nada más porque sí, ¿no? Lo hacen para evitar a los contadores de cartas. Por eso es que ahorita ya está próximo a que el sabot se corte. La cuenta va en más 8. A ver, chicos, creo que ya no puedo seguir ya, es demasiado esto. Miren, está hablando el tema del deck penetration, ¿ok? Que es un tema muy importante. Sí, pero les pregunto, ¿alguna vez ustedes han hablado con un vendehumo? Les pregunto. Yo sí he hablado con muchos vendehumos. ¿Qué es un vendehumo? Te habla de tema X, tema Y, tema Z, pero siempre a medias. Nunca demuestra tener un conocimiento sólido. Eso es lo que estoy viendo aquí. Sí, el deck penetration o la penetración de carta corte afecta. Bien, pero no es tan sencillo de que... No, es que tanta boludez que está hablando, de verdad ya ni le presté atención. Bien, chicos, les voy a resumir esto, porque es un tema así importante y al menos quiero que acá se lo quiero dejar claro. Porque online, precisamente esta es una de las condiciones por qué online no se puede realizar. El tema es que cuando uno cuenta cartas, bien, de acuerdo al sistema que quiere emplear, tiene que hacer la conversión del conteo corriente al conteo real. ¿Ok? Esa conversión nos indica el porcentaje de ventaja que estamos adquiriendo o que se está yendo para el casino, ¿no? De acuerdo a la valorización de las cartas. ¿Cuál es el tema aquí? ¿Por qué nos perjudica que corten acá, digamos, a la mitad? Lo que pasa es que al momento de hacer esa conversión se hace menos precisa. Hay demasiada incertidumbre. Para que lo entiendan en simples rasgos, supongamos que tenemos un más 20, ¿ok? Y cortaron aquí la baraja. Bueno, más 20 entre 8 no tiene ese mismo grado de precisión que digamos un más 20 cortado aquí, ¿no? Ya digamos que 6 barajas salieron. O sea, no es lo mismo, es más preciso. El tema de la incertidumbre te carcome acá en el Blackjack Online. Por eso lo ponen acá a la mitad. Bien, recordemos que esta conversión de porcentaje de victorias, bueno, este es un tema matemático, pero hay una desviación. O sea, matemáticamente hay una desviación. No es tan preciso. ¿Ok? Por eso nos conviene que haya la menor cantidad de cartas posibles para que esta conversión sea lo más precisa posible y nos dé la información lo más adecuada para nosotros mover las apuestas. ¿Ok? Es por eso que en Blackjack Online no se puede contar cartas. O bueno, no es útil, ¿verdad? La incertidumbre acá es demasiada. No la podemos manejar. No hay cómo manejarla, la verdad. Bien, ese es un tema importante. O sea, a grandes rasgos les comento esto. Y ahora, 80% del corte sí, o sea, ese es lo ideal, lo óptimo. Bien, pero si hay buenas condiciones de mesa, el corte puede estar hasta un 67%. Si hay buenas condiciones de mesa. Que el Blackjack Online no tiene. ¿Qué no tiene? Hemos visto, no tiene la opción de rendirse. La mayoría de Blackjack Online que he visto no tienen la opción de doblar después de abrir, lo cual es una patada en la entrepierna. Bien, este tema de Blackjack Online creo que voy a hacer un video mucho más detallado porque hay muchas cosas, la verdad, que se tienen que tocar. ¿Sí? Son cosas técnicas. Pero en temas simples lo que más nos afecta son las pobres reglas que nos dan, las reglas que son una porquería,
y el deck penetration, ¿no? Que hace que la incertidumbre al momento de convertir esa ventaja en porcentaje, bien, no sea preciso, bien, y nos lleva a un error a nosotros, nos hace perder dinero. Bien, ya no voy a ver más, la verdad. Y algo que sí quiero acotar. ¿Por qué estos temas tan importantes? El tema del Tech Penetration lo toca acá recién, en el minuto 14. ¿Por qué no lo indicó desde el minuto 1? Que son conceptos clave. Porque alguien inexperto puede pensar que esto funciona online. Bien, y puede, no sé, sentirse emocionado porque el tipo ganó sus primeras manos por estrategia básica, que encima la hizo mal. Bien, que encima jugó mal las primeras manos. O sea, puede creer, oye, él tiene razón, voy a intentarlo online. Y va y pierde todo su dinero. Eso no es responsable, ¿no? Y creo que aquí en minuto 8 se deslinda de total responsabilidad, ¿no? Los jugadores avanzados ya saben, ellos que juegan Blackjack ya saben. Amigo mío, no todos son jugadores avanzados de Blackjack. ¿Ok? Vaya, de verdad me ha molestado este video. Pensé que no iba a ser tan malo. De verdad, pensé que no iba a ser tan malo. Espero que alguien en los comentarios no le haya hecho caso, por favor. Este video es ¿de hace cuánto tiempo? 2023. ¿2023? 31 de julio de 2023. Oye, no ha pasado mucho tiempo, ¿eh? Estamos hablando de poco más de un año. A ver, quiero ver esto. Esa apuesta me pasó. Él no hizo nada. Es la primera vez que veo un video tuyo, hermano. Hasta me puso negocio cuando postaste. El tema es que, claro, si lo hace por temas de entretenimiento, genial. Pero el tipo está diciendo que voy a aplicarlo online. Tremendo clickbait. Eh, bueno, ¿cómo decirlo? Me tranquiliza un poco que aquí la gente no haya dicho gracias, gracias, me ayudaste. No, acá veo que son apostadores simplemente. Pero igual, o sea, si su público es gambler, debe al menos aplicar bien la estrategia básica. Bueno, sí, bueno, entonces veo que sí, nadie en sí parece que le hizo caso, la verdad. O bueno, se centraron más en el tema de entretenimiento. Ah, no, acá hay uno. 6 minutos y aplicas excelente. Ay, espero que no hayas aplicado lo que él enseñó. O bueno, enseñó entre comillas. Bien, la verdad que no pensé que me iba a poner de tan mal humor, la verdad. Ya no quiero ver lo demás. Pero de verdad, muy poco preciso lo que ha dicho. Ha mezclado demasiadas cosas. Ha jugado mal. Bien, chicos, creo que esa es la falta más grave. Ha jugado mal las manos iniciales, no olviden eso. Pero bien, ha jugado mal, no explica bien. Creo que no tiene dominio en el tema. Para mí, de verdad, es un vendehumo. No es un ataque contra él, o sea, contra la persona, ¿ok? Sino, bueno, él puede tener toda la buena intención del mundo, pero el tema es no desviar a las personas inexpertas o a las que no saben, porque les vas a hacer perder dinero, ¿ok? Bien, es que ya no sé qué decir. Bueno, chicos, ese fue un análisis, la verdad. No voy a terminar, no voy a ver el video. Ahí lo voy a dejar. Bien, si quieren ser jugadores avanzados o si les interesa un poquito este mundo, lean mucho, la verdad, porque si simplemente creadores de contenido así, sin más, con que no tienen mucho criterio, créanme, les van a llevar hacia la perdición. Bien, van a perder su dinero. ¿Ok? Bien, vamos a cambiar de tema. Yo mejor me preparo porque tengo una sesión de Blackjack de acá más tarde. Bien, entonces chicos, sin más que agregar, Split Aces despidiéndose.